Muy buenos días. Arranca en este punto el primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión, en una jornada que, más allá de los titulares, vamos a conmemorar una fecha muy especial. Hoy es 4 de febrero y se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, y en Negocios Televisión vamos a dedicar gran parte de la programación a esta enfermedad que causa millones de muertes al año, pero en el que también gran parte de la industria farmacéutica y biotecnológica trabaja para encontrar soluciones. Les invito a que nos acompañen desde este punto, aunque en este momento lo que sí vamos a hablar son de esos grandes titulares que copan las portadas y la atención de los mercados, y empezando por esa cita que teníamos en esta jornada del jueves con el Banco Central Europeo, que finalmente ha dejado las puertas abiertas a una posible subida de tipos en 2022 si persisten los elevados niveles de inflación. Christine Lagarde, la presidenta de la institución monetaria, sorprendía en su discurso al señalar que ante los repuntes inesperados de los precios, la institución valorará en su próxima reunión de marzo el nuevo escenario, coincidiendo con la actualización de sus proyecciones macroeconómicas. I never make pledges without conditionalities, and it is even more important at the moment to be very attentive to that. So, as I said, we will assess very carefully. We will be data dependent. We will do that work in March, and I think it will take us into the analysis of what are the drivers behind inflation in the short term, what are the drivers behind inflation in the medium term, and how the whole outlook and medium-term projections looks like. Christine Lagarde apuntaba en esa rueda de prensa ante los medios que los riesgos para las perspectivas de inflación están inclinados al alza y que el Consejo utilizará todas las herramientas con flexibilidad frente al discurso único de política expansiva que mantenía hasta el momento. Tras reconocer que los miedos sobre la inflación son unánimes, Lagarde advertía sobre cuándo actuará el BCE ante la subida de precios y señalaba que no serán complacientes, pero que no precipitarán el proceso. I can tell you that there was unanimous concern around the table of the Governing Council about inflation numbers and obviously the impact it has on the near term and the impact that it has on our compatriots in Europe, because we know that the burden is first and foremost borne by those who are most vulnerable, most exposed, and who face the day-to-day hardship of having to put up with higher prices. So I can assure you that that concern was across the board and around the table in equal numbers. We will not be complacent, but we're not going to be rushed into a process. We will follow the sequence that we have set for ourselves. We will verify the forward guidance criteria, and we will be gradual in whatever we do. En cualquier caso, Lagarde se mostraba rotunda al señalar que no subirán tipos hasta acabar las compras. We will not hike rates until we have completed net asset purchases. So I think, what comes first comes first. We have to look at net asset purchases. Más allá de la inflación, Lagarde señalaba que los riesgos para las perspectivas económicas están ampliamente equilibradas, pero subrayaba que las tensiones geopolíticas han aumentado en relación a esa crisis de Ucrania. Y más allá del inesperado giro en el discurso en el que Lagarde no podía descartar que pudieran subir tipos este mismo año, el BCE confirmaba en su comunicado lo anunciado en diciembre. Por una parte, al mantener inalterado el tipo de interés de su facilidad de depósito en un menos 0,50%, en una coyuntura marcada por ese repunte inesperado de la inflación en enero en la eurozona hasta el 5,1%. En cuanto al programa de emergencia de compras contra la pandemia que se puso en marcha en marzo de 2020, concluirá tal y como estaba previsto el próximo mes de marzo. Y para compensar en parte la desaparición de este programa de compras pandémicas, el BCE reforzará su plan ordinario de compra de deuda, que pasará de los 20.000 millones al mes hasta los 40.000 millones en el segundo trimestre de este año y será de 30.000 millones en el tercer trimestre. En la parte final del año, las compras volverán a 20.000 millones al mes y no se pone fecha final. Además, el dinero de esos bonos de compras pandémicos que lleguen a vencimiento se reinvertirán al menos hasta el final de 2024.
Y tras las declaraciones de Lagarde, el consenso de analistas no descarta un incremento de tipos a finales de este año, lo que ha provocado un incremento significativo de las TIRES soberanas en los mercados de la eurozona. Analizada aquí la cuestión en Negocios Televisión, Javier Ferrer de Tradition apuntaba que quizás podamos ver una primera subida de tipos en septiembre. Quizá el mes de septiembre, para el mes de septiembre podamos contemplar una primera subida de tipos de interés y si las cosas se mantienen más o menos estables, otra segunda subida para el mes de diciembre. También aquí en esta casa, Juan Ramón Caridad de GAM apuntaba que más allá de la subida de tipos, lo importante será ver cuándo terminan los estímulos. El mercado está más atento a lo que va a hacer en el último trimestre. O sea, las próximas 2 reuniones, por supuesto que hay que estar atento, pero no parece prever que vaya a haber grandes cambios porque lo importante no es que suba o no 1/4 de punto los tipos de interés, que ella misma ha dicho que no lo tiene previsto, sino lo que vaya a hacer con su balance. Hasta ahora lo que había hecho el Banco Central Europeo era, atención señores, que voy a empezar a limitar o a finalizar el programa de 1,85 trillones de ayuda contra la pandemia, pero al mismo tiempo que anunció eso incrementó otros planes de compra de 20.000 millones a 40.000 millones. Hoy una de las noticias importantes es que a partir de octubre volveríamos a 20.000 millones, o sea, empezarían a inyectar menos y mientras sigan inyectando menos, pero sigan inyectando, o sea, sigan incrementando, yo creo que el tono va a ser de política monetaria ultra expansiva, por mucho que el discurso haya cambiado. Pero a partir de ese momento, a partir de octubre, sí que se va a empezar a prever lo que estamos empezando a ver en Estados Unidos, y es cuando se terminan los estímulos. Y seguimos hablando de bancos centrales. Voto unánime en el de Inglaterra para subir el precio del dinero. 25 puntos básicos más, hasta 0,5% para contener la inflación. El banco ya dio el pistoletazo de salida a las subidas de tipos en diciembre, elevado su principal tipo de interés al 0,25% desde su mínimo histórico del 0,1%. Es la primera vez que vemos subidas consecutivas de los tipos de interés desde 2004. Desde entonces los datos han mostrado que la inflación del Reino Unido se disparó en diciembre hasta un máximo de 30 años, ya que el aumento de los costes de la energía, el resurgimiento de la demanda y los problemas de la cadena de suministro siguieron haciendo subir los precios al consumidor. El Banco de Inglaterra eleva así su previsión de inflación hasta un máximo del 7,25% en abril, desde el 6% previo de su informe de diciembre. Y si hablamos de precios, tenemos que hablar de esos interesantes 2 gráficos de Bloomberg, porque el mercado descuenta ya un escenario muy agresivo de subida de tasas de interés y sería la subida más agresiva desde 1997. Y en el segundo vemos el impacto de la energía, la previsión de cómo la energía va a impactar aún unos meses más, disparando de nuevo la inflación. Las palabras de Christine Lagarde y la demostración de la preocupación que hay en el seno del BCE por la inflación disparaban las rentabilidades de los bonos de la eurozona y tomando el pulso a lo que sucedía, el Bund alemán ha superado el 0,12% de rendimientos y el español crecía 10 puntos básicos hasta el 0,91%. Por su parte, la presidenta de la institución hablaba sobre las primas de riesgo y ha intentado calmar los ánimos al reconocer que las primas de riesgo no han subido de momento de forma notable. Y hablando de precios y esa preocupación sobre la inflación en la zona OCDE, conocíamos ayer cómo ha crecido hasta el 6,6% en diciembre, hasta marcar el máximo de los últimos 30 años. Un dato que llega tras el 5,9% en noviembre y que contrasta con el 1,2% de diciembre de un año antes. Este incremento de los precios responde al incremento de la inflación anual en Turquía. La energía es responsable de gran parte de esta inflación, dado que sus precios se han disparado un 25,6% en la zona de la OCDE hasta diciembre de 2021, mucho más que el 4,2% de diciembre de 2020. La inflación de los precios de los alimentos también repunta con fuerza hasta el 6,8% en diciembre frente al 5,5% de noviembre. Excluyendo los alimentos y la energía, la inflación interanual de la OCDE también sube con fuerza hasta el 4,6%. En el conjunto del año 2021, la inflación anual alcanzaba el 4% frente al 1,4% de 2020. Se trata de la tasa media anual más alta desde 2020.
Y hablando de precios de la energía, el precio de la luz baja este viernes un 5,2% con respecto al jueves y se coloca por debajo de los 200 euros megavatio hora por primera vez desde el 22 de enero. Concretamente serán 197,03 euros megavatio hora, casi 11 euros menos que la jornada de ayer. Por tramos horarios, el precio máximo se dará entre las 8 y las 9 de la noche, cuando costará 233,34 euros megavatio hora. El mínimo se ha dado esta madrugada entre las 5 y las 6, al bajar hasta los 166,59 euros megavatio hora. Y tenemos que pasar a hablar ahora de las tensiones que se viven en torno a Ucrania, donde hemos visto como Estados Unidos es quien acusa ahora a Rusia de estar preparando la invasión, y para justificarla las agencias de espionaje estadounidenses aseguran que Moscú está preparando un vídeo con un falso ataque de las fuerzas armadas de Ucrania contra la población civil rusa. Una filmación que incluiría explosiones y cadáveres simulados. El plan sería emitir este vídeo como si se tratase de un ataque real, lo que justificaría otra invasión del país. Rusia no ha respondido por el momento a las acusaciones de Washington. Y entre tanto, este viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno en China, y justo antes de esta inauguración está previsto un encuentro entre el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, y no se descarta que sea entonces cuando China, el gigante asiático, se posicione ya públicamente sobre la crisis ucraniana. Y en España, ayer se aprobaba la reforma laboral en el Congreso de los Diputados en una votación polémica. En principio se contabilizaron 175 votos en contra y 174 a favor, ya que 2 diputados de UPN decidieron no acatar la disciplina de voto y decantarse por el no a la reforma. Sin embargo, un diputado del bloque de la derogación votó telemáticamente a favor por un problema técnico. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llegó a anunciar que la reforma laboral del Gobierno había sido derogada, pero segundos más tarde, los servicios jurídicos de la Cámara aclararon el error, por lo que proclamó la convalidación de la reforma. Vamos a recoger ese episodio. Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Comienza la votación. Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. El Pleno del Congreso convalidaba también el cambio jurídico que permitirá al Gobierno controlar la Sareb, el conocido como Banco Malo. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha subrayado que pretende adaptar la gestión de la Sareb a la realidad económica actual. La reclasificación de la Sareb en las cuentas públicas viene dictada por el cambio en la consideración estadística por parte de Eurostat, que ha obligado a asumir como deuda pública los casi 35.000 millones que la Sareb tenía pendientes de devolver al cierre de 2020. Hay que recordar que en el momento de su constitución emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio de pago para adquirir los activos de las 9 entidades